Buenas noches, queridos hermanos. Estamos de nuevo aquí en el curso de Introducción al Nuevo Testamento, analizando el libro de Harris. Entonces, vamos a proseguir. Hoy tenemos al hermano Eduardo. La hermana Marjorie, pues no se pudo conectar. Tal vez se conecte en el transcurso del programa. Vamos a seguir con este otro programa. Hoy vamos a ver las instituciones, comenzamos a ver todas las instituciones que aparecen en el Nuevo Testamento y vamos a ir conociéndolas uno por uno. Bienvenidos y bueno, ahí tenemos al hermano Eduardo que cualquier cosa nos hace acotaciones y nos hace preguntas y entonces vamos a ir de esa manera enriqueciéndonos todos juntos. Vamos a comenzar a compartir pantalla completa, compartimos y inmediatamente compartimos el, la diapositiva. Hermano, ¿se ve la diapositiva? Eh, no, la letrita se ve muy pequeñita. Las letritas se ven todavía pequeñitas, pero sí se ve introducción al Nuevo Testamento, las instituciones, el Eso sí se ve. título, eso Ajá, sí se ve. eso sí se Ah, ve. muy bien. Eso es lo más importante. Sí, ya vamos Ok. a ir ingresando. Vamos a ir viendo entonces las instituciones, todas las instituciones que aparecen en el Nuevo Testamento, por supuesto, de una manera somera, es decir, de una manera superficial, es decir, por encimita. Vamos a ir viéndolos. ¿Qué significa eso? Bueno, que si hablamos, por ejemplo, de la sinagoga, sí sería importante que ustedes ingresaran a YouTube y vieran varios videos de las sinagogas que pues, todavía existen y han existido, entonces para retroalimentar el tema. Eso es muy importante. Ok. Entonces vamos a ir enfatizando eso. La primera institución, bueno, hoy vamos a ver nada más una. El hermano Eduardo está un poquito enfermo y entonces vamos a durar lo que veamos en esta de la sinagoga, que es bastante material, y dejamos el templo para la otra semana porque es muy, muy bonito, muy interesante. Lo primero que vamos a ver es esta palabra, la sinagoga. Eso sí se ve, Eduardo, la sinagoga. Perfecto, todo se ve ahí. Excelente. Sí. Bueno, vamos aquí a activar un momentito la pluma y entonces dice que la sinagoga, eh, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, muchas veces dice que Jesús estaba en una sinagoga cuando él leyó la palabra de Dios, ¿verdad? Él la leyó al principio de su ministerio. La sinagoga se ve por doquier en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué era la sinagoga? La sinagoga lo colocamos de primero, sin embargo, yo hubiera colocado primero el templo y luego la sinagoga porque primero existió el templo. En el inicio existió el templo. Cuando el templo deja de existir y el pueblo de Israel es dispersado por el mundo entero, nacen las sinagogas, nacen lugares que van a ser sustitutos del templo, pero no es el templo. Las sinagogas eran lugares de reunión, de oración, etcétera. Entonces, lo primero que nos dice Harrison es que la tradición judía afirma que la sinagoga tuvo un origen mosaico. Origen mosaico es que ellos creen que se inicia en los tiempos de Moisés. Sin embargo, lo más probable es que su origen se ubique en la cautividad babilónica. Es decir, la sinagoga surge cuando Babilonia viene y destruye el templo de Jerusalén. Cuando destruye el templo de Jerusalén, los judíos son dispersados por ejemplo, a Babilonia, y ahí en Babilonia hacen lugares donde se adora a Dios, donde se lee la palabra. Entonces, la sinagoga hace que la palabra de Dios tome más relevancia, más valor, y entonces nace la sinagoga, ¿verdad? Lugar de reunión. En ese periodo,
fue en ese periodo que se combinaron factores necesarios para su aparición. Por ejemplo, conciencia nacional. Eso significa que el pueblo de Israel, para no perder el hecho de que eran judíos o israelitas, hacen una sinagoga para reunirse, para no dispersarse. Como por ejemplo que nosotros en Costa Rica seamos invadidos y nos envían a otros países. Nosotros nos comenzamos a reunir en algún lugar para no perder nuestra identidad como costarricenses. Ajá. Entonces, la sinagoga va a servir para que el judío no pierda su identidad de judío. Y eso es una razón. Conciencia nacional purificada, maestros capaces, profetas o sacerdotes, y un deseo natural para orar a Dios y rendirle culto. Esos son elementos que van a hacer que nazca la sinagoga, ¿verdad? Hay muchos elementos entonces que van a incidir en eso. Aunque el templo, ¿verdad? El famoso templo de Jerusalén fuera reedificado, quedó un vacío que solo la sinagoga podía llenar. Es decir, luego después el templo el templo de Jerusalén fue hecho otra vez por Herodes. Sin embargo, la gente siguió reuniéndose en sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí se leía mejor la palabra de Dios. Es decir, habían ciertos factores importantes que hacían que la gente se reuniera en pequeños grupitos. Entonces, la sinagoga siguió existiendo, aunque el templo lo volvieran a hacer de nuevo, luego de que fuera destruido por Babilonia. Fue edificado por Zorobabel y después Herodes lo terminó de perfeccionar. La sinagoga aportaba una función distinta al enfatizar la instrucción en la ley de Dios, es decir, la lectura de la Sagrada Escritura, los rollos, ¿verdad? Entonces la sinagoga, como aquí vemos, por ejemplo, un maestro que iba adelante y que predicaba la palabra de Dios. Esto era normal en la sinagoga. Aquí hay un ejemplo de sinagoga en este dibujo. Había sinagogas en el tiempo de Jesús. Su número creció después de la destrucción del templo de Jerusalén. Es decir, en los tiempos de Jesús, por ahí del año 30, habían sinagogas, como lo podemos leer en el Nuevo Testamento. Pero en el año 70, el templo es destruido por los romanos. Y entonces, ¿qué sucede? Se comienzan a hacer más sinagogas, porque la gente necesitaba reunirse, saberse que la religión judía seguía viva y que se seguía practicando la palabra de Dios. Eso, Dime, ¿sí? esas sinagogas se me hace, digamos, darme una pregunta un poco rarilla. Bueno, primero, esa sinagoga era un lugar pequeñito. Era un lugar pequeñito. Sí. Ahora, y esta sinagoga, los que llegaban a reunirse ahí, se me ven en la cabeza que ellos se sentaban en el suelo. De hecho, eso lo vamos a ir viendo, digamos, las sillitas de los que iban a las sinagogas eran casi en el suelo, digamos, se sentaban en el suelo, más bien las mesas eran pequeñas. En el tiempo de Jesús, bueno, Jesús se reunía en las casas. En las casas, por ejemplo, las mesas, cuando, por ejemplo, Mateo invita a Jesús a la casa de él, esas casas no tenían sillas, sino que esas casas eran casas donde estaba la mesa y se sentaban en el suelo. Eso lo vemos en varias casas que ellos se reunían. Pero los templos igual, ¿verdad? Estaba el suelo como algo normal, digamos, no habían las sillas que existen ahorita. No es que no existiera la silla, porque existía el trono, que es una silla, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, generalmente ellos se sentaban casi en el suelo, Ok. ¿verdad? Y era más que todo como decir hoy día una iglesia, una parroquia pequeña, una iglesia pequeña, algo así, ¿verdad? Donde ellos tenían, por ejemplo, los elementos básicos de, digamos, de los judíos.
Ahorita Ajá. vamos a ver por aquí algunos ejemplos que traje yo de imágenes para que lo veamos. Esto de arriba, por ejemplo, puede ser una sinagoga actual, ¿verdad? Donde ellos Ajá. se reúnen. Esto era como una estructura de lo que es una sinagoga, ¿verdad? Donde ellos entraban, vea qué lindo, ¿verdad? Esto Ujú. era una especie de sinagoga. Entonces, esos eran, digamos, el pueblo, dice aquí, el pueblo viajaba al templo para efectuar sacrificios, porque los sacrificios se hacían en el templo. Cuando se destruye el templo, los judíos dejaron de hacer sacrificios, ¿verdad? Y para celebrar festivales nacionales, ¿verdad? Ellos ya celebraban Pentecostés y todo eso, Ok. pero frecuentaban la sinagoga para llegar a ser gente espiritualmente instruida. Entonces aquí en la sinagoga ya leían la palabra, comentaban la palabra y vemos a Pablo que por cierto a veces llega a una sinagoga y lo invitan a leer la palabra de Dios y a predicar. El mismo Jesucristo se puso en pie, tomó el libro de Isaías y comenzó a predicar. Esas eran las sinagogas. Para que hubiera una sinagoga se necesitaban por lo menos 10 personas, 10 varones. Y ya Ajá. si habían 10 varones, ya se hacía una sinagoga. ¿Ves? Y era posible que hubiera más de una en una ciudad. Entonces una ciudad podía tener varias sinagogas. ¿Ves? En esos lugares en que había escribas, los famosos escribas, ellos recibían un lugar de honor como maestros. Entonces los escribas que eran expertos en la ley, que eran los doctores casi de la ley de ese entonces, ellos eran los que generalmente predicaban la palabra, porque ellos eran los que sabían de Biblia. Entonces, y ellos mismos habían sido hasta copistas en ciertos momentos. Ujú. Aquí hay un poquito más, dice, originalmente los escribas, ¿verdad? Que después vamos a hablar de los escribas, ¿verdad? Pero originalmente los escribas fueron copistas, bueno, aquí lo dijo, ¿verdad? Estudiosos de las escrituras del Antiguo Testamento, pero se fueron colocando gradualmente en una situación de mayor contacto con el pueblo por medio de la sinagoga, poniendo al alcance del mismo los conocimientos de la interpretación de la palabra. Entonces ellos, qué eran los escribas en las sinagogas? Eran los que, como hacemos ahora, como se hacen los pastores, que son los que predican la palabra y se la explican a la gente. Entonces Ajá. la gente pues se va instruyendo. Ahí tenemos algunas sinagogas, por cierto, modernas, ¿verdad? Ve aquí, esto es una sinagoga actual. Esto es otra sinagoga ahí de judíos que se reúnen. Ahí vemos cómo la gente se reúne. No son muy grandes, aunque existen unas sinagogas muy grandes, ¿verdad? Todavía la sinagoga existe, como existió en los tiempos de Jesús. Qué bueno, qué interesante. Sí. Ahora vea esto. Este proceso fue acelerado por la secularización de los sacerdotes. Es decir, podemos decir, ¿y por qué los sacerdotes no están dirigiendo las sinagogas? Bueno, porque los sacerdotes digámoslo así, se comenzaron a corromper. Muchos se comenzaron a corromper, se fueron perdiendo su estatus, digámoslo así. Y entonces estas sinagogas van a ser dirigidas generalmente por ellos, pero también habían sacerdotes, ¿verdad? Entonces, la función proverbial de los sacerdotes como maestros de la nación había desaparecido casi total en el siglo I. En el siglo en que vino Jesús, esta función de los sacerdotes como los maestros, como los que enseñaban, ya había desaparecido. Ya ellos tenían unas funciones un poquito más políticas, digámoslo así. Bueno, en un rango más inferior, menos que los escribas, estaban los ancianos. Entonces vienen los ancianos. Los ancianos eran llamados los presbíteros, ¿verdad? De hecho, la palabra presbítero es anciano. Ajá. Entonces, venían los presbíteros o los ancianos. Ellos eran los gobernantes de la sinagoga, ellos eran los que mandaban la sinagoga.
Era como decir en la iglesia católica el consejo pastoral o en las iglesias cristianas como la junta. La junta, sí. Sí, ellos eran los presbíteros, los ancianos, ellos eran los gobernantes, eran los que mandaban. No eran necesariamente los que enseñaban, sino era como la junta que mandaba. Esos son los presbíteros, ¿verdad? Tenían Que, reglas. sí, sí. Ellos, ese nombre, los presbíteros, luego va a pasar a la iglesia cristiana al principio, que eso después en el Nuevo Testamento vamos a ver que pasa, pero ya con otra función muy diferente a la función de los judíos. Ujú. Ahora, a esa gente, los ancianos, les fue comisionada la supervisión de los cultos, la asignación de la participación, el mantenimiento del orden. Ellos eran los que decían cómo se hace el culto. Bueno, usted va a comenzar, usted hace el otro. Ellos mantenían una función muy parecida a la de digamos así, a las juntas administrativas, Ajá, más o menos. había un orden muy Claro, había un orden muy grande, ¿verdad? Ellos incluso invitaban a alguien para que viniera y predicara en la sinagoga, etcétera. Ellos son los que daban la palabra. Y ujú. también son los que mandaban a quien había que mandar fuera del pueblo judío, ellos lo mandaban. Bien, entonces tenemos los presbíteros, ¿verdad? En las sinagogas, que son los ancianos, y otra figura en la sinagoga, tenemos ya entonces lo que eran los escribas, entonces, tenemos los presbíteros, y otra figura fue el ministro, es decir, el diácono, El diácono. el diácono. ¿Qué hacía el diácono en estas sinagogas? Bueno, ellos eran los que cuidaban los rollos de la escritura. Es decir, había una Biblia que era difícil de tener, no era como en nuestros tiempos, que ahorita es facilísimo tener una Biblia. Ajá. Antes las Biblias había que copiarlas y valían carísimas. Entonces, el que la custodiaba era el ministro, el diácono, ¿verdad? Se le dice ministro o diácono. La palabra griega es diáconos, así le dice Tenía. la Biblia. Que el diácono es como el servidor, Ajá. ¿verdad? De hecho, literalmente diácono es servidor. Entonces, ese es el que dice, con frecuencia servía también como maestro de la escuela de la sinagoga. Entonces, a veces este diácono también predicaba, Ajá. era maestro, él enseñaba a crecer. Entonces, ese era el diácono, digamos así, el que tenía a cargo la custodia de los rollos de la Ajá. Biblia, ¿verdad? La Biblia hebrea. Ahora, las fuentes judías para el culto de la sinagoga son algo posteriores al Nuevo Testamento, pero nos ubican sobre su realidad. Es decir, ¿de dónde sabemos todo esto? De libros que se han escrito después de Cristo. Entonces, nos dice más o menos cómo eran estas sinagogas. De ahí se toma. Ahora, vea lo que incluían el culto en la sinagoga. ¿Qué había según la misma Biblia? Bueno, estaba el Shema, es decir, se hacía la profesión de fe de Israel, ¿verdad? Que Dios es el único, etcétera. El famoso Shema lo recitaban, ¿verdad? Lo recitaban. Oh Israel, el Señor, tu Dios es no sé qué, ¿verdad? Eso, Ujú. el Shema no faltaba en la sinagoga. Luego, oraciones, habían oraciones, estaban las lecturas de la ley y los profetas que se leían, ¿verdad? De hecho, Jesús leyó Isaías, Isaías, sí. ajá, junto con la necesaria interpretación al arameo para los judíos palestinos. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, resulta que en las sinagogas que no eran judías, ¿verdad? Entonces se hablaba, por ejemplo, griego. Entonces había una interpretación al arameo. Entonces, habían judíos, por ejemplo, palestinos, allá en Corinto, allá en Roma, y ellos necesitaban que alguien les interpretara. Entonces había gente que les interpretaba, ¿verdad? Interpretaba eso. Muchas
muchas sinagogas lo que leían era la Septuaginta, es decir, la Biblia que fue traducida al griego en los tiempos de Ptolomeo, que algo de eso habíamos visto en un programa anterior. Entonces, no se leía tanto la Biblia hebrea, sino la griega, porque todo el mundo hablaba el griego. Eso era muy importante para ellos. Eso era uno. Y otra cosa que había en estos cultos era la exposición o la homilía, así le llamaban los judíos. La homilía era una charla preparada por uno de ellos donde llegaban y la leían ante la gente. Entonces, una persona muy diestra llegaba y les preparaba un sermón. Algo así como lo que usted mañana va a hacer. Y que usted se prepare todo el sermón escrito y usted dice, primer punto, voy a hablar de esto, segundo punto de esto, tercero de esto. Entonces, eso era la exposición o la homilía. Y de eso encontramos lo que nos dice Levítico 4, 16, 21. Y también encontramos en Hechos, en el Nuevo Testamento, del 13, 15 en adelante, encontramos sobre esas exposiciones o homilías, que se basaban muchas veces, dice, en la porción leída en el servicio religioso y llegándose a la bendición, ¿verdad? Con la cual la congregación era despedida. Al final terminaban con la bendición y todos, cada uno para su casa. Eso era más o menos lo que contenía el culto según Harrison. Bien, ahí está otra vez repetida. Aquí viene muy importante, la influencia de la sinagoga sobre el culto cristiano fue importante. Entonces, nosotros vamos a tomar nuestra iglesia y la estructura en la iglesia del cristianismo de la sinagoga. Es decir, copiamos más o menos algo parecido de la sinagoga, que era lo que los judíos tenían. Cuando ellos se hacen cristianos, ellos van a copiar el estilo de los judíos de la sinagoga. Y nosotros vamos a hacer nuestras iglesias. ¿Cómo se reunían los primeros cristianos? Muy parecido a las sinagogas judías. Algo parecido. Nada más que la iglesia se reunía en casas, que es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, pero con una copia de las sinagogas judías. Una reunión de creyentes a veces se le llamaba sinagoga, y así lo vemos en el Nuevo Testamento. Sinagogín. En Santiago 2.2, el término griego que se utiliza es sinagogín, que es sinagoga. Y en Hebreos 10.25 también, no dejen de sinagogarse, es decir, de reunirse en las sinagogas. ¿Ve? Pero se refería ¿a qué? A la reunión de cristianos. ¿Ves, Eduardo? Es más, la palabra sinagoga creo que significa más bien eso, casa de reunión reunión. Así, eso es. Eso es la sinagoga. Sinagogar es reunirse. Reunirse, congregarse. Congregarse, exactamente. Eso es. Totalmente así es. Qué interesante ella, porque hay gente que, o digamos, uno entendía que por lo general, y lo digo así, que sinagoga era también, como lo dijo usted, que el templo también, y no, es totalmente diferente. Correcto. Por eso se sinagogaban hasta en las casas. ¿Verdad? Correcto. Entonces ahí tenemos una enseñanza importante de la sinagoga y cómo la sinagoga va a ser nuestro modelo para hacer nuestras iglesias. Digamos, de ahí vamos a copiar. Reunidos no necesariamente en un lugar físico, sino como por ejemplo, en un templo grande, sino que nos reuníamos en casas. Y luego vea lo que dice más adelante, dice, escritores patrísticos, los patrísticos son los que vienen después de los apóstoles. Se les llama patrísticos. Usan a veces esta palabra para referirse a asambleas cristianas. Por ejemplo, una epístola de Ignacio a Policarpo 4.2 utiliza la palabra sinagogín. Quiere decir que la palabra sinagoga, que es judía, reunirse,
siguió utilizándose en el mismo cristianismo. ¿Ves? Entonces, eso es muy importante. Ahora veamos esto. Es evidente, dice, por el testimonio de Justino Mártir, otro escritor, ¿verdad?, de esos primeros tiempos, en la Apología 67, que los principales ingredientes del culto cristiano en el siglo II era la lectura de la escritura, la exposición y la oración. Cosas que hacían, ¿dónde? En la sinagoga. Entonces el cristianismo va a ser una copia de la sinagoga judía. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Luego, algo también importante es que en la dispersión, la diáspora, la dispersión es cuando los judíos fueron dispersados por el mundo entero. Las sinagogas o la sinagoga llegó a ser un poderoso instrumento de propaganda. Es decir, ¿para qué servían las sinagogas? Para propagar primero el judaísmo. Los judíos la usaban para eso, porque llevaban el judaísmo, se hacían una sinagoga en Roma o en Egipto, y no solo en Judía, en Israel, en la tierra judía, sino en esos lugares, y entonces mucha gente quería hacerse judío. Lo usaban para propaganda del judaísmo. Entonces dice aquí Harrison, dice, si bien los judíos resultaban ser totalmente desagradables a sus vecinos griegos y romanos, porque nadie quería a los judíos. ¿Por qué no los querían? Por algo muy simple. Porque los judíos predicaban que solo había un Dios que era Yahvé. Nada más hay un Dios, es Yahvé, o Jehová, como le hemos traducido en las Biblias nosotros. Pero solo hay un Dios. Y el Dios Venus, no, eso es un Dios falso. Y el Dios, pero yo adoro a la diosa, no sé qué, sí, eso es falso. Entonces la gente odiaba, los griegos y romanos odiaban a los judíos. Pero pese a eso, ¿verdad? Los judíos tenían una cosa y era su moral, su ejemplo, su testimonio. Y eso le encantaba a la gente. Se ganaron un respeto y mucha gente se convertía, ¿verdad? Por eso mismo. Este proceso fue sin duda ayudado por la inquietud espiritual reinante, es decir, la gente necesitaba a Dios y entonces la gente se hacía judía. Por eso dice, por la búsqueda de satisfacción en formas de religión más personales que las que daban los romanos, por ejemplo, con sus dioses violentos y todo lo demás que era negativo. Ahora, las raíces del proselitismo es que se propaga solamente el judaísmo, se hallan arraigadas en los comienzos de la historia de los judíos. Éxodo, por ejemplo, 12:48 contiene la provisión de que los extranjeros que vivían en Israel, que desearan participar de la Pascua, primero tienen que ser circuncidados. Eso lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Si no se circuncida, no es parte del pueblo de Dios. Era obligatorio. De allí en adelante, la persona era contada como parte de la congregación. Si no se circuncidaba, no eres judío. Y en el siglo I, la dispersión era distinta, ya que los judíos eran minoría en un mar de idolatría pagana. Ya ahí, cuando nace Jesús, cuando viene Jesús, los judíos no eran muchos, eran poquitos. Entonces ya ahí los judíos no tenían tanta fuerza, ¿verdad? Porque eran minoría. Era mucho más difícil en tales circunstancias ganar a un gentil y persuadirlo a transformarse en un judío. Es decir, para un judío convertir a un romano era muy difícil. Sin embargo, sí lo hacían. La ofensa de la circuncisión era una fuerte barrera. La gente decía, ¿cómo? Para yo ser judío tengo que circuncidarme, mejor no me hago judío. Entonces mucha gente no se hacía judío por la circuncisión. Entonces dice el autor que prueba de esto es la presencia de gran número de gentiles en la sinagoga, que no habían dado el paso de la circuncisión. Se daban por satisfechos. Ellos sencillamente decían, no, nosotros vamos a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios nada más, pero yo no me voy a circuncidar. Y así habían miles que iban a las sinagogas, pero no eran judíos reales porque no se circuncidaban, nada más lo que les enseñara la palabra de Dios.
Mientras que el prosélito debía someterse a la circuncisión y al yugo de la ley y a un completo baño de purificación, el temeroso de Dios no tenía obligación con el judaísmo, ¿verdad? Temeroso de Dios, que no se circuncidaba, pero era temeroso de Dios. Por ejemplo, vemos el caso de Cornelio, eso es un temeroso de Dios, un hombre que se dedicó a la oración, daba limosna, pero que no se había circuncidado, era un prosélito. Prosélito era eso. Un prosélito era una persona que se congregaba en la sinagoga, que ayudaban a hacer la sinagoga, pero que no se habían circuncidado. Entonces les hablaba de prosélitos, ¿verdad? Él era todavía incircunciso. Eso lo podemos leer en Hechos 10:28 y en 11:3, ¿verdad? La renuencia de las autoridades romanas a aprobar adiciones masivas de gentiles al judaísmo era sin duda un factor que limitaba el número de prosélitos. Entonces, como Roma no estaba muy de acuerdo con los judíos, entonces ellos limitaban que la gente se hiciera judía, ¿verdad? Ellos limitaban, prohibían, no querían muy bien a los judíos. Fue entre estos gentiles temerosos de Dios que los misioneros cristianos encontraron el terreno más fértil para la evangelización. ¿Qué es esto? Llegaba Pablo a una sinagoga, había un montón de romanos o de griegos o de corintios o lo que sea en la sinagoga. Llegaba Pablo, predicaba el evangelio y decían todos los que no se habían circuncidado aún: qué lindo, me gusta más el evangelio que el mensaje de los judíos. Entonces, todo aquello que tenían los judíos y que habían ganado, se los robaban los cristianos. Más odio de los judíos hacia los cristianos, porque ellos hacían todo el trabajo difícil y los cristianos terminaban llevándose a la gente. A esos temerosos de Dios, entre ellos está Cornelio, ¿verdad? Más o menos, ¿se entiende, Eduardo? Sí, claro, no, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces veamos aquí lo que sigue. Dice, los judíos habían esperado influir a estos gentiles. Dice, los judíos esperaban convertirlos hasta transformarlos en conversos, pero resultó que simplemente los habían estado preparando para la propaganda cristiana. Es decir, el trabajo lo hicieron los judíos, pero al final los cristianos se quedaron con toda la gente. Ajá. Por eso la iglesia cristiana fue creciendo, más con el bautismo, la sanidad y los milagros. El mensaje era mucho más atractivo, mucho más dinámico. Las lenguas, la manifestación del Espíritu era tremenda y eso volcaba sinagogas enteras. Ahora, desde el punto de vista cristiano, fue un hecho magníficamente providencial que estos agregados al Evangelio ya estuvieran instruidos. Cuando la iglesia llegó a esta gente ya se sabía la Biblia de memoria. Recuerde que a los 12 años los judíos le enseñaban a la gente la Biblia, a aprender de la memoria. Ajá. Entonces, cuando llegan los cristianos, por ejemplo, a las sinagogas de Corinto, de Éfeso, ya esta gente se sabía la Biblia. Nada más llegaron y los hicieron cristianos. Y en base a esto dice que el apóstol Pablo, al escribir a las iglesias gentiles, cuando Pablo le escribe a estas iglesias, presuponía un conocimiento bastante amplio del Antiguo Testamento y podía edificar sobre el mismo su propia instrucción. Es decir, él decía, esta gente se sabe en la Biblia, así que yo hablo sobre ello. Y vemos a un Pablo que habla mucho del Antiguo Testamento. Esos son las sinagogas, Eduardo. Más o menos así por encimita. Qué interesante, Ellen, conocer así por encimita, como le dijo usted anteriormente, lo que es la sinagoga, ¿verdad? Claro. Entonces quiere decir que en mi casa yo me reúno con algunos hermanos, estoy sinagogándome. Está sinagogando, excelente, ¿vio? Qué interesante, porque sí, como le dije hace un ratico, hay mucha gente, muchas personas que no entienden qué es sinagoga. Ajá, es correcto. Y vea que ya uno cuando va a leer las sinagogas en la Biblia, ya uno sabe a qué se referían. Ajá, correcto. Y cómo estas sinagogas
fueron importantísimas para que la iglesia cristiana, nosotros, nos tomáramos e hiciéramos nuestros cultos cristianos. Y sí, fuera creciendo. Y fuera creciendo. Sí, sí, muy importante, muy importante. Sí, yo le digo que esto de las sinagogas, como le dije, muchos, y digamos hasta uno, que ya ha ido conociendo un poquito, pero también estaba engañado en cuanto a lo que era sinagoga. Claro. Entonces, yo me puedo reunir en cualquier parte y ahí estoy reuniéndome. Está sinagogándose, como usted acaba de decir. Sí, muy interesante. Así es. Sí. Muy interesante esta lección de hoy. Bueno, don Eduardo, vamos a dejarla por ahí para que usted vaya a descansar y le comunica a su pastor su situación para mañana. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Después, la otra semana, entramos al templo de Jerusalén, que sería bonito que vieran videos del templo. Para la próxima semana. Sí, para el otro martes. Ajá, entonces, sí. Que Dios me lo bendiga a usted y a todos los hermanos que nos ven, nos escuchan en este programa. Y nos vemos el próximo martes. Que el Señor me lo bendiga a todos. Amén, amén. Me manda el enlace de este video. Yo le voy a mandar el enlace a usted y a Marjorie, claro que sí. Ajá, Aquí correcto. yo detengo el video en este momento.